Dios te bendiga, te habla el pastor David Moreno de la Iglesia Cristiana Vino Nuevo en la ciudad de Reno, Nevada. Quiero darte una cordial bienvenida a este programa. Esperemos que seas bendecido a través de estas escrituras. También te quiero hacer una invitación a que nos escuches en YouTube. Ahí vas a escuchar este programa llamado Torre Fuerte y queremos que a través de este programa seas bendecido. Te agradezco una vez más porque siempre ha sido una bendición para nosotros y todo nuestro esfuerzo es para La pedirte doctrina de bendición. la Trinidad. Es una doctrina, hermanos, que es una doctrina sumamente esencial para todos los cristianos. Si no entendemos, hermanos, qué es la Trinidad, entonces, hermanos, no vamos a entender, hermanos, por qué es que somos cristianos. Quiero decirles, hermanos, que muchos problemas han habido tocante la Trinidad. Por años, hermanos, hubieron incluso hasta pleitos por esta doctrina. Y muchos han llegado a comprender la Trinidad de diferentes maneras. Por ejemplo, algunos dicen que Dios es el Padre, Dios es el Hijo y Dios es el Espíritu Santo. Otros dicen que Jesús es Dios, el Padre, Jesús es el Hijo y Jesús es el Espíritu Santo. Otros han dicho que la Trinidad es una doctrina diabólica. Otros se han llegado a burlar de la Trinidad, hermanos, diciendo que nosotros tenemos un Dios de 3 cabezas. Pero toda la Biblia, hermanos, habla de lo que es la Trinidad, desde el principio. Pero vamos a ver, hermanos, las razones por qué existen tantas confusiones de lo que es la Trinidad, por qué es que existen tantos conflictos de lo que es la Trinidad, por qué hay tantos problemas. Antes me gustaría que inclinaran sus rostros, hermanos, y oremos para poder entender esta doctrina. Padre, en el nombre de Jesús, Señor amado, yo te doy gracias, Padre bendito, porque tú, Señor amado, nos das, Padre, siempre tu palabra, Señor, y siempre trae, Señor, refrigerio a nuestras vidas. Amén. La doctrina de la Trinidad, hermanos, tuvo un problema muy fuerte entre los griegos principalmente, porque no se entendía cómo es que Cristo vino a la tierra y no se contaminó. La idea, hermanos, de que había un Dios que enviaba a su Hijo ya había existido entre los griegos. ¿Cuántos de aquí han estudiado mitología griega? ¿Okay? ¿Quién es el Dios superior de los griegos? ¿Quién? Zeus es el Dios superior, el papá de los Olimpos. Zeus, hermanos, es el papá de Hércules. Hércules vino a la tierra, era su hijo, tuvo que ser quemado por ciertas cosas que él hizo, ahorita vamos a ver. Pero el problema, hermanos, es que cuando tenían la mitología griega y viene Cristo, se parecía la mitología a la realidad de Cristo y entonces, hermanos, entrelazaban las ideas de la mitología y la idea de la doctrina de la palabra de Dios. Y por eso, hermanos, hubieron grandes conflictos. Para eso vamos a ver un poco de la mitología. Vamos a estudiar mitología. Por ejemplo, hermanos, ¿dónde viven? Por ejemplo, Jehová se le apareció, hermanos, a Yahvé, por ejemplo, este es Jehová. Se dice en la Biblia que él bajó de los cielos y bajaba, hablaba con Moisés, ¿dónde? En el monte de Sinaí. Y Zeus vivía en el monte de Olimpos. Había una similitud. Entonces los griegos tenían problemas. Vamos a ver otro. La creación del mundo. Jehová, el creador del mundo. Zeus, hermanos, no creó el mundo, sino que él derrotó a Cronos. Cronos era el papá de Zeus. Y vino Cronos y Zeus derrotó y se vuelve, hermano, rey y padre de los dioses. Zeus, hermano, no creó los cielos y la tierra, sino que la heredó derrotando a su padre. ¿Ok? Esto para que usted vea la confusión que había, hermanos, y a veces para que usted vea por qué existían tantos escritos. Por ejemplo, hermanos,
Dios mandó a Satanás y lo va a enviar al infierno. También Zeus mandó al infierno al Hades, pero se llama Hades. Este está en el infierno, hermanos, no como un castigo, sino como un rey entre los muertos. Zeus, ¿cómo se llama? El Hades. ¿Se acuerdan, hermanos, que Jesús conquistó el infierno? También Hércules conquista Hades. ¿Ok? Y eso es una mitología que tienen. Creación del hombre. Jehová creó a Adán y a Eva. Zeus, los hombres ya existían. Zeus, hermanos, les regala la inteligencia, la mujer y los males del mundo. O sea, para que sobrevivan. El jardín del Edén. Jehová deja el árbol del conocimiento en el jardín del Edén. Zeus no tenía un jardín del Edén. Este jardín era propiedad de su esposa. Era el jardín de y ahí viene el nombre, hermanos, en la cual creía un solo árbol, y aquí viene la mitología de que Adán se comió la manzana, porque en el Edén de esta mujer, hermanos, existían árboles de manzanas doradas, hermanos. Entonces viene la mitología de que cuando Eva y Adán pecaron es porque se comieron la manzana. Mire, el diluvio, Jehová desata un diluvio, hermano, para acabar con el mal del mundo. Zeus desata un diluvio para acabar también con la humanidad, pero después se arrepiente Zeus, hermanos, y revivió a toda la humanidad que había muerto en el diluvio, de acuerdo a la mitología. Destrucción, Jehová, hermanos, destruye Sodoma y Gomorra. Zeus destruyó Atlantis. O sea, todo lleva tratando de hacer un comparativo. ¿Cuántos han oído la mitología de Atlantis? Que la Atlantis está perdida. Zeus destruyó a Atlantis. El Hijo de Dios, a su Hijo Jesús para, hermanos, Dios, Yahvé, manda a Jesús, hermanos, para redención de los pecados. Zeus, hermano, tiene un hijo llamado Hércules, quien al cometer asesinato, hermanos, mató a su esposa y hijo, todo planeado por su madrastra, hermanos. Quiere redimir sus pecados y comienza a realizar varios trabajos, hermanos, encomendados, y en total fueron 12 de ellos. Y este hombre logra la purificación, hermanos, hasta volverse y que se volvió un sacrificio, y después, hermanos, estaba sentado en el cielo a la diestra de Zeus. ¿Quién era el único que está sentado a la diestra de Dios Padre? Jesús, ¿ok? Zeus no manda ningún hijo, sino que fue Apolos, hermanos, que tiene un hijo llamado Asclepio, y este es dedicado a curar los enfermos, a hacer milagros y toda cosa de, hermanos, de esta índole. Finalmente, el Hades se enoja porque ya no están llegando muertos al Hades, hermanos, y entonces el Hades manda a que maten a este hombre. Finalmente el Hades se enoja con Asclepio y le pide a Zeus que lo fulmine. Zeus le lanza un rayo y a Asclepio y muere, pero es asesinado al Olimpio y convertido en un dios. Tras su muerte deja el regalo de la medicina a los hombres. ¿Se acuerdan cuando estudiamos, hermanos, la serpiente, lo que era la medicina? Ok. Entonces, hermanos, le traje un poco de mitología para que vengamos, hermanos, que existía entonces esta mitología desde la fundación del mundo, no la fundación del mundo, perdón, desde los principios de la doctrina del cristianismo. Entonces había un problema, hermanos, con entender la Trinidad. Y ahora en día también, hermanos, entendemos muy poco sobre la Trinidad. Yo le pregunto a usted cómo funciona la Trinidad, hermanos, y muchos no entendemos. Muchos dicen en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se persignan y no saben ni qué es lo que están haciendo, hermanos. La Trinidad lo que representa, hermanos, es que el Padre es Dios, Jesús es Dios y el Espíritu Santo es
Dios. A través de todo esto que vamos a enseñar, vamos a ver, hermanos, que Dios creó los cielos y la tierra, Jesús creó los cielos y la tierra, y el Espíritu Santo creó los cielos y la tierra. Y que los tres trabajan en unidad. Y por eso se llama 3 en 1. Ahora, la palabra Trinidad, hermanos, nunca la vamos a encontrar en la Biblia, la palabra Trinidad. Pero la enseñanza trinitaria, hermanos, habla en todo la Biblia. Para dar una introducción, vamos a ir a Génesis capítulo 1, verso 26. Hermana Chenny, por favor. Reinaldo, me lees el capítulo 11 y el verso 7, estos no los tengo allí. Vamos a ver, hermanos, que Dios desde un principio, hermanos, no habla como singular, sino que habla como plural, hermanos, y esto es lo que mucha gente no puede explicar, especialmente, hermanos, los que están en contra de lo que es la Trinidad. ¿Qué dice Génesis 1:26? Amén. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Al ver Dios tal belleza, dijo, hagamos ahora al hombre. Pausa, hermana. ¿Cómo dijo? Hagamos. Si él fuera un solo Dios, hermanos, ¿cómo hubiera dicho? Hago, lo voy a hacer. Dice, hagamos. Ahora sí, hermana, léamelo, por favor. Hagamos ahora al hombre, al ser humano, tal y como somos nosotros, que domine a los peces del mar y a las aves del cielo, a todos los animales de la tierra y a todos los reptiles e insectos. Gloria a Dios. Ahora vámonos entonces a Génesis capítulo 11, verso 7. Hermana Chenny, usted me busca ahora entonces capítulo 16 de Génesis, verso 7 en adelante, yo le digo cuando pare. ¿Qué dice capítulo 11, verso 7? Ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua. Ok, descendamos, confundamos, hablando en singular o plural. Plural, ok. ¿Qué más dice? Para que ninguno entienda el habla de su compañero. ¿Esto sucedió dónde? En la Torre de Babel. Hermanos, ¿qué sucede? El problema es, hermanos, que Dios desde un principio se muestra, hermanos, hablando en plural, hablando de la Trinidad. Nosotros hemos conocido, hermanos, y en el libro de Juan vamos a ver mucho cuando estamos estudiando el libro, que Jesús fue enviado por el Padre y el Espíritu Santo es enviado por el Hijo y es enviado, hermanos, por el Padre. Lo que se llama la Trinidad se llama, hermanos, el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Se le llama, hermano, primera, segunda y tercera persona. Primera persona es conocido como el Padre. Segunda persona es conocido como el Hijo y la tercera persona es conocida como el Espíritu. Hermana Chenny. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo, Agar, sierva de Saraí, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo delante de Saraí mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia. Ok, una pausita, hermana. Fíjese que en el Antiguo Testamento vamos a ver a Jesucristo mucho bajo el nombre de el ángel de Jehová. Hermano, ¿puede un ángel bendecir? No. ¿Quién le había dicho a Abraham que iba a multiplicar su descendencia? Dios. Pero miren, hermano, el ángel de Jehová aquí hablando con Agar. Siga, hermana, por favor. Multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será un hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Ok, hermano, vamos a dejarlo ahí. Ahora vamos al capítulo 18, ahí mismo, en el verso 1 en adelante. Dice el capítulo 18, vénganos todos, hermanos. Acompáñenme, mi hermano, que este estudio es la base de su fe en usted. Si aquí
hermanos, tenemos problemas, vamos a tener problemas en lo que es la fe, entender la doctrina de Cristo. Capítulo 18, verso 1. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra, y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia a tus... Una pausita, hermana. Miró 3, ¿y cómo les dijo él? No le dijo señores, ¿verdad? Le dijo Señor. Le dijo Señor. Okay, ahí está bien, hermana. El problema es, hermano, que el estudio de la Trinidad traído a mucha gente, hermanos, conflictos, y ha venido enseñando doctrinas muy raras. Muchos ahora son solo Jesús, o solo Jehová, o solo Espíritu Santo. Famosos, por ejemplo, los testigos de Jehová, que son solo Jehová. Ellos no creen en el Hijo, ellos no creen en el Espíritu Santo. Ellos dicen que Jesús, hermanos, es un Dios, pero con D minúscula. O sea, no tiene los mismos atributos que un Dios. Y vamos a ver que Jesús tiene los atributos de Dios y que Dios tiene sus atributos, hermanos, o sea, alegar de Dios no tenemos problema. Alegar que Jesús es Dios y que el Espíritu Santo es Dios es donde tiene problema la gente. Luego están solo Jesús, la fe en Jesús. Algunos han oído de ellos, la fe en Jesús, que bautizan solo en Jesús y tienen este problema, hermanos, la fe en Jesús. Jesús es Dios y Jesús es el Padre y Jesús es el Espíritu Santo. Entonces se convierten. Luego están, hermanos, los que son los de solo el Espíritu. En Brasil hay muchos de ellos, hermanos, que puro el Espíritu y el Espíritu. Entonces, al ver estos problemas, después de que, hermanos, murieron los apóstoles, surgen un montón de doctrinas y viene lo que se le llama, hermanos, a hacer un concilio y hacer un decreto o un credo que lo tuviera la iglesia universal, y que la iglesia que no tuviera ese credo, entonces esa iglesia estaba en error. Y es más, podían, hermanos, sacarlos y no llamarles hijos de Dios a aquellos que no tuvieran ese credo. 300 años después aproximadamente, hermanos, surge lo que se llama el primer credo, el credo de Nicea. Después viene el segundo credo, que es el credo, hermanos, de Constantinopla. Y para ver, hermanos, muchos enseñaban que sí, que Jesús había descendido, pero que él era materia y que, o sea, que era como el aire, no podía nadie tocarlo. Y entonces la Biblia dice que le dijo a Tomás: mete los dedos en el costado. Ellos decían de que Jesús vino como un espíritu. Otros decían, no, si Jesús vino y se hizo carne, se hizo materia, entonces él pecó. Él no puede ser Dios. Y existían todas estas cosas. Entonces formaron, hermano, la iglesia universal, que el credo universal, que era el credo católico, que se le llama credo católico. ¿Qué quiere decir católico, hermanos? ¿Qué quiere decir católico? Hermano, católico quiere decir universal. Eso es lo que quiere decir. Entonces, la doctrina católica después surgió con un montón de ideas, hermanos, y destrampadas, pero el credo católico fue, hermanos, mire, que lo usaron todos los cristianos. Y en ese tiempo, hermanos, no era una iglesia católica como lo es ahora, hermanos, sino lo que era, hermanos, el credo donde se afirmaban: esto es lo que creemos todos los cristianos. Por ejemplo, credo de Nicea: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, y de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido de Padre antes de todos los siglos. O sea, antes de todas las cosas Dios ya había nacido. Luego le dicen Dios de dioses. ¿A quién le están diciendo Dios de dioses? A Jesús. Luz de luz.
Dios verdadero, engendrado, no creado. Y se hizo hombre, y por nuestras causas fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Este es el credo, hermano, que existía. Dice, padeció y fue sepultado y resucitó el tercer día según las Escrituras. Subió al cielo. Está sentado a la derecha, a la diestra del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y a muertos. Su reino no tendrá fin. De la misma naturaleza del Padre. O sea, Jesús es de la misma naturaleza del Padre. Porque por quien todo fue hecho. ¿Quién creó los cielos y la tierra? Dios. Pero también la creó Cristo. Lo vamos a ver en Colosenses. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo y encarnó en María, la Virgen, y se hizo hombre. Hermanos, este era el credo de Nicea. En el credo, hermanos, después de Constantinopla, que es ahora Turquía, surgió después y después dijeron, creemos en la Santísima Iglesia, y le empezaron a agregar a esas cosas, hermanos. Fue cuando la iglesia se empezó a desviar. Usted sabe, hermanos, que la iglesia gobernó católica, después se fue, hermanos, desviando, y duró, hermanos, hasta por ahí como los años 1000 después de Cristo, hermanos. La iglesia reinaba, hacía lo que quería. Después surgieron, hermanos, los hombres que le llamaban los reformadores, como Martín Lutero, aparecieron muchos hombres, y es cuando la iglesia, hermanos, se reformó y empezó a desviarse, porque la iglesia se había desviado de la verdad, la iglesia católica. Entonces la iglesia católica nos nombró a nosotros protestantes, a la iglesia cristiana, hermanos, y eso es como viene surgiendo a través de los años. Ahora, vamos a ver esto, hermanos. No sé si tal vez usted alcance a leer ahí, pero los primeros teólogos, hermanos, tenían grandes problemas con esta doctrina. Muchos negaron la tripersonalidad de la doctrina, de la Trinidad. Otros negaron la plena divinidad del Hijo, o sea, dijeron Dios no es divino, Jesucristo no es divino, y del Espíritu Santo. El primero que se usó la palabra Trinidad, hermano, fue Tertuliano. Fue el primero. Pero ¿sabe qué? Tertuliano tuvo muchos problemas en presentar la Trinidad, a tal grado, hermanos, que él después se enredaba en cómo presentarlo. Presentar la Trinidad es difícil, hermanos, pero también sus explicaciones teológicas eran insuficientes. Es decir, el Hijo y el Espíritu Santo no tienen la misma esencia. Eso es lo que decía Tertuliano, divina que el Padre. Orígenes, hermanos, era otro hombre, da incluso un paso más en esta dirección y enseñando la subordinación del Espíritu Santo al Hijo en cuanto a su esencia divina. De cierta manera, él preparaba el camino para, este es el problema, miren, hermanos, y esto es lo que tenemos, arianismo, arianismo, hermanos, son los orígenes de los testigos de Jehová, donde ellos dicen solo el Hijo, solo el Padre. Arianismo que enseñaba que el Hijo era creado o creación del Padre y por lo tanto no plenamente un Dios. Otra escuela teológica, los monarquistas enfatizaron, hermanos, la unidad de la deidad hasta el punto que negaron la existencia de las tres personas. Estas personas, hermanos, aquí les acabo de presentar, miren, son los credos. El primero fue en Nicea, en el año 325, y Constantinopla, hermanos, después en el año 381, y hermanos, hubieron problemas siempre con Arminiano, hermanos, y el problema era la Trinidad, era el problema, cómo se explicaba la Trinidad. La Trinidad, hermano, es compuesta por tres unidades, aunque la palabra Trinidad, ya se lo expliqué, hermanos, no se encuentra en la Biblia, es la palabra que mejor nos deja entender la forma de
de un Dios tripartito. Es, hermanos, la enseñanza desde los principios, pero la palabra, hermanos, Trinidad, no la vamos a encontrar en la Biblia. No la vamos a encontrar.